Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Post-COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es miércoles 5 de enero. Mañana soleada de una noche de ensueño de Reyes y todo un cúmulo de deseos que pedir a nuestros Reyes Magos. Con casi 22 meses de información, el que les habla promete dar clara información de una serie de cuestiones claves que me habéis hecho y hacer. Son las vacunas determinantes en el cambio de estructura de la pandemia. Totalmente. La respuesta es totalmente, sin ningún lugar a dudas. No tiene nada que ver esta ola de contagios, repunte en hospitalización, con lo que han sido las anteriores. La única que dejaba entrever algo similar fue la que se producía en verano. Pero estamos ante algo totalmente diferente en cuanto a que el número de contagios va seguido de un elevadísimo porcentaje de asintomáticos. Por lo tanto, la respuesta es sí, seguro. Hemos llegado al 80% de segunda dosis. Hemos pasado los 38 millones de vacunados con pauta completa en España. Tenemos al 30% de los menores también ya vacunados. Es decir, que todo apunta a una situación idónea en cuanto a vacunas y a vacunación y al programa de vacunación. Y esto es lo que está acarreando que la pandemia, entre otras cosas, pero esto es uno de los factores principales, sea diametralmente opuesta a lo que había pasado antes. En cuanto a su letalidad, en cuanto a su mortalidad, en cuanto a la sintomatología que tenemos en la mayoría de los cuadros de esta enfermedad, hoy a la fecha actual. En cuanto a que tenemos un índice de acumulados cercano a 2.500, es decir, al 2,5%, para que se entienda, que se puede decir así mejor, 2,5% de la población ha sido infectado en los últimos 14 días. Cuando eso se ha traducido en una presión hospitalaria que está en torno a los 10.000 hospitalizados en toda España, 11.000. En esta nueva ola de contagios es diferente la situación en cuanto a cómo la enfrentamos. También totalmente. Vemos que en la mayor parte del mundo la opción fundamental es la de que con el sentido común, con las medidas que conocemos, se intente luchar contra ella. Es decir, no se está apostando por el confinamiento, sino dejar al virus actuar, eso sí, con todas las medidas a nuestro alcance, fundamentalmente con las vacunas. ¿Es buena idea? Creo que sí, porque es la forma final de derrotar al virus como pandémico, en el sentido de su letalidad también. Y bueno, pues creo que la situación así lo está dejando ver claramente. Este índice de contagios tan alto está consiguiendo también una inmunidad, fundamentalmente también para los no vacunados, que han optado por no hacerlo. Y efectivamente son los que peor lo están llevando en esta situación, si lo vemos porcentualmente, pero es la manera en la que ahora tenemos que actuar y creo que es la idónea. ¿Hasta cuándo se va a producir esto? Bueno, ya lo dije y lo mantengo. Las predicciones o las previsiones que os planteaba antes de Navidad estaban en torno a que hasta la mitad de enero, en torno al 15-20, situé en esa franja, en ese intervalo, el momento en el que empezaríamos a descender. Probablemente lleguemos, estemos muy cerca de los 3.000, del 3% en índice acumulado a 14. Es decir, aún queda algo de recorrido y poco a poco bajaremos. La bajada creo que, bueno, pues nos costará, estaremos situados hasta el 20 y poco en esa situación y a partir de ahí caeremos en plano bastante rápido. A situación ideal en cuanto al tema del enfrentamiento a la pandemia.
Sudáfrica ya lo ha hecho, algunas comunidades autónomas empiezan a dar síntomas y bueno, insisto, mantengo las estimaciones en cuanto al tiempo en el que la pandemia va a cambiar su formato a menos, es decir, vamos a ir a mejor. Sobre si es el final de la pandemia, bien, yo ya os dije o hablé de que como tal lo que era la pandemia y cómo afectó en su momento había terminado en torno a marzo del año pasado, de 2021. Y hablo de defunciones. Aquí vemos en torno a marzo hubo luego este repunte en el verano de defunciones y ahora estamos en esta situación que no llega ni a la del verano. Entonces, hay otra variable nueva, que es la vacunación, que ha acabado con esta pandemia en cuanto a su letalidad. Y dicho de otra manera, si comenzáramos ahora y tuviéramos estos valores desde el principio, para nada se había trabajado con el COVID como se ha hecho hasta ahora. Por ello, es hora de cambiar de variables para hablar de la viralidad o de la de lo mala que va a ser esta, o de los efectos que tiene esta enfermedad, ¿no? Creo que hay que empezar a trabajar con datos de hospitalización, con datos de UCI, con datos homogéneos, que no tengan diferencias en cuanto a las camas establecidas, sean claras por el Estado y por cada comunidad autónoma. Y en cuanto a defunciones, estamos por debajo de los 90 decesos día, ha subido algo. Verlo en la gráfica se ve claramente, pero digamos que la situación está lejos de estar en una ola como la segunda gran ola que tuvimos en el invierno pasado. La diferencia, como decía al principio del vídeo, es diametralmente opuesta. En cuanto a la seguridad en las aulas, podemos estar bastante tranquilos porque los datos han cambiado y lo han hecho a mejor. Fijaos que ya el índice de vacunación en los pequeños ha subido, está en torno al 30%. Omicron y las últimas evoluciones de esta pandemia afectan claramente más por el tema de vacunación, en concreto al 75% de la población infectada. La última semana de que hay datos en el Ministerio, el 75% es menor de 50 años, por tanto, afecta muchísimo más a los menores, en que son menos sintomáticos, y bueno, pues todo esto hace ver que las escuelas puedan apostar por la presencialidad máxima como lugares seguros. Escuelas, institutos y universidades. Toda la educación que vuelve el día 10. Creo que no hay ninguna duda tampoco de esto y además nos vamos a encontrar con una situación a mejor. Acabo con una reflexión sobre el tema de bajas sociales, duración, etc. ¿Hasta cuándo hemos dicho va a durar este efecto? Bueno, pues el invierno de alguna manera pues va a tener esta ola en su haber. Posiblemente va a haber datos de contagios elevados pues, durante todo el mes de enero y fácil algunas semanas de febrero, pero esa no es la variable con la que debemos medir esta pandemia ahora, ¿no? Creo que es necesario tener en cuenta que a pesar de esa duración ha habido un problema social que es el de las bajas. El gobierno ha tomado medidas, lo están haciendo en todo el mundo y las medidas pasan por reducir el tema de confinamiento de los positivos. Esto debe reducirse hasta eliminarse y hasta solo obtenerse la baja si tienen síntomas. Esa es la tendencia a la que irá poco a poco esta enfermedad. Y es que se ha notado un índice muy elevado de test y ahora la carencia fundamental ha sido el de los test de antígenos para poder saber si estás o no enfermo. Esto será secundario, es decir, poco a poco estaremos enfermos si tenemos síntomas y si no, a pesar de tenerlos, pues será un problema menor y un problema que no te lleve a estar de baja, ni nada de esto, como en un constipado común o en una gripe. Este será el próximo reto y este sería el reto para el año que viene, es decir, que el invierno que viene esté totalmente que esté toda la sintomatología esté totalmente establecida sobre esta enfermedad y podamos atajarla como una enfermedad cualquiera, entre comillas, en el sentido de que si tienes síntomas te dirijas a un hospital, si no los tienes o son leves puedas hacerlo en casa.
Esto es a dónde vamos ahora, y poco a poco se está consiguiendo. Esta ha sido la gran prueba para mí en esta última ola de contagios. Lo estamos consiguiendo, el sistema de atención primaria se ha visto superado en algunos momentos por el tema de los test y también incluso por el tema de conseguir un test positivo a cualquier precio para tener unos días de vacaciones. También ha habido casos de esos. Poco a poco todo esto se eliminará. Creo que lo vamos a poder aguantar. Ha habido algún problema en algunos espacios, en algunos territorios de España. El norte ha sido el que peor lo ha llevado, el norte, pero la zona este. Es decir, todo lo que es País Vasco, Navarra, Cataluña, toda esa la zona que, digamos, ha sufrido más esta oleada de contagios. A pesar de esto, insisto, estamos en una situación que poco a poco encuentra límite, que poco a poco va mejor. Queda esta semana de picos elevados y poco a poco la semana que viene empezaremos a ver cómo se estabiliza bastante, y ya digo, en torno a la otra semana, la del 17, 18 creo que es el primer día, no, 17 es el lunes, pues a partir de ahí seguro que vamos a empezar a ver claramente cómo empezamos o claramente se mejora. Nada más, cuidaron mucho, todo un año por delante en el que sí quiero decir que la situación de la pandemia está superada como tal, como letalidad, y que vamos a otra cosa, vamos a más dosis de recuerdos, por supuesto, para seguir luchando con ella, vamos a nuevos medicamentos para también poderla tratar en casa como cualquier otra enfermedad, y vamos a olvidar poco a poco el tema de los datos y vamos a centrarnos en otros datos, los datos de defunciones, los datos de UCIs, los datos de incluso hospitalización, para poder ir reduciendo, apartando la enfermedad de los hospitales y que poco a poco la podamos pasar en casa. El virus sigue ahí, por supuesto, y el sentido común, como veis, es lo que ha primado y es el eje diferencial. Además, por supuesto, de las vacunas. Aquí contábamos con el 80% de personas vacunadas y eso es muchísimo, y eso ha sido fundamental para conseguir no colapsar hospitales en esta ola de contagios. Nada más, un fuerte abrazo, cuidaron mucho, que os he hecho muchas cosas los Reyes y nos vemos pronto aquí en este programa de Mundo Post-COVID-19 en 15 días.